Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez tengo el placer de tener una persona bastante joven que se encuentra no muy lejos de donde yo estoy, en las cercanías, en Alemania, en Duisburg o cerca de Duisburg. Y bueno, se llama Salvatore Greco. Era un nombre incluso pareciera artístico. Y bueno, ¿cómo estás, Salvatore? ¿Cómo te va? Bueno, todo muy bien. Mi nombre viene de Italia para los que se estén preguntando. Y bueno, mi primera entrevista, espero que salga todo bien. Nunca he hablado acerca de por qué es que estoy aquí en Alemania, cómo me vine, ni absolutamente nada de esto. Así que bueno, me parece súper bien que haya gente que esté interesada en los conocimientos que tengo, porque por eso mismo es que yo empecé a compartir todo lo que yo sé en TikTok, ya que de esa manera sé que puedo ayudar a bastantes personas que tengan las preguntas de cómo me vine, necesito el idioma, qué estoy haciendo, cuánto gano, me estoy muriendo de hambre o no me estoy muriendo de hambre. Entonces, nada, le agradezco por nada, por estar interesado en compartir los conocimientos que tengo. Bueno, en primer lugar, te encontré en TikTok. Me parece que lo haces muy bien en TikTok porque, bueno, estás explicando prácticamente muchas cosas que a algunas personas les interesa sobre el idioma alemán, que uno, desde el punto de vista, digamos, de personas de origen latinoamericano o venezolano, hay poca relación con el idioma alemán y entonces uno, pues, se viene prácticamente, si se viene a estos lados, se viene a una cita a ciegas, sin mucho conocimiento de causa. Hay gente que tienen la idea inicial de que se parece al inglés y que es una desviación del inglés, lo cual no es. No sé cómo es tu opinión. Mira, para mí no hay punto de comparación con el inglés y el alemán. Obviamente, tenemos que saber que son de la misma familia de idiomas, de la misma manera que, por ejemplo, el francés y el español vienen de la misma familia. Pero para mí hay mucho menos parecido entre el inglés y el alemán que lo que hay, por ejemplo, con el portugués y el español o el francés y el español. Este, Tal vez hay algunas palabras, por ejemplo, computer, que puedes entenderlas, pero la gran mayoría y sobre todo la gramática alemana es muchísimo más complicada, a mi parecer, que la del inglés. Bueno, tú sabes que yo me vine a Alemania en 1983, mucho antes de Google, ¿no? Y, y por supuesto, yo cuando supe que me venía a Alemania, me compré un libro que decía aprenda alemán en 12 días, lo cual es imposible. Pero claro, tenía ahí como quien dice las recetas para decir, yo me llamo tal, quiero abrir una cuenta en el banco, yo me llamo tal, quiero un ticket para el taxi, para el metro, ese tipo de cosas. ¿Qué tenías tú en la mano cuando te viniste a Alemania? Bueno, yo me vine el año pasado, ya tenemos Google, ya tenemos Zoom, pero fue algo muy de repente, no es una decisión que yo tomé de un año para otro, sino que fue de un mes para otro. O sea, yo de un día dije, me voy de Venezuela, decidí Alemania. En un rato podemos hablar de por qué decidí Alemania. Pero yo me vine con muy poquito, muy, muy poquito, yo no tenía casi nada de base. Se suponía que yo podía decir, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, tengo tantos años, pero solo yo podía decirlo, pero si los alemanes lo decían, yo no entendía nada, nada, nada. Se suponía que yo sabía eso, pero cuando ellos lo decían, sonaba totalmente diferente que cuando lo ves con un profesor en Venezuela. Claro, estuviste entonces, por lo que escucho, con un profesor en Venezuela en algunas horas o un curso. ¿Qué hiciste? Bueno, estuve con un profesor, lo recomiendo mucho, se llama Marcial, yo vivo en Valencia. Me parece un muy buen profesor, me enseñó mucho en el poco tiempo que tuve. Como les digo, yo llegué aquí con muy poca base, pero no porque yo diga, no, bueno, es que las clases no sirvieron, sino porque yo habré visto 2 semanas de clases. Y me parece que para el muy poco tiempo que tuve y para yo nunca haber estudiado alemán, llegué, o sea, pude haber llegado mucho peor. Bueno, otra cosa que me llama la atención es que, bueno, viniste a hacer un OPA con una familia, lo cual es primera vez que lo escucho que lo hace un joven venezolano. He escuchado, por ejemplo, casos
de señoritas que van y buscan una familia, pero nunca he escuchado a un joven, y menos venezolano. Y por supuesto, mis hijos ya son grandes, pero han estado en distintos niveles de educación y en el kinder han tenido profesores y han habido, la mayoría, por supuesto, damas, pero también han habido uno que otro profesor. ¿Qué cualidades piensas tú tiene que tener una persona que venga para hacer ese trabajo de OPEA Machen? Tú tienes otros hermanos, conoces de crianza. ¿Cómo te metiste en eso? Bueno, yo tengo dos hermanos, yo soy el mayor de mis hermanos. Y yo no voy a mentir porque yo sé que en algún momento algún conocido verá esto y yo no soy una persona que tenga mucha paciencia. Yo soy una persona que las cosas se tienen que hacer bien y, o sea, no soy de tener que explicar las cosas 10 veces. O sea, yo en realidad no considero que yo haya sido la persona más apta para este trabajo, pero, o sea, llegué aquí y en realidad me fue mucho más sencillo de lo que yo pensaba. Yo decidí venirme con este programa no tanto porque yo haya dicho en algún momento de mi vida, no, bueno, lo mío es trabajar con niños y tal. No, yo no dije eso, pero me ha encantado. Ha sido excelente, una muy buena experiencia. He aprendido demasiado, no solo del idioma alemán y la cultura de los alemanes, sino del trato a los niños, de yo ganar mi propio dinero, de darle el valor a las cosas. Yo me vine con 17 años. Mis papás siguen en Venezuela, así yo me vine sin absolutamente nada. Y nada, o sea, ha sido una experiencia muy buena. Pensé que iba a ser más difícil con los niños, controlarlos y tal, enseñarles cuando algo está mal, pero ha sido sencillo. O sea, no sé si es que los niños que me tocaron son de buen comportarse o qué, pero no ha sido una tarea muy difícil para mí. Mira, y bueno, otra cosa que yo he observado también, que mucha gente aquí, por ejemplo en Austria, buscan un au pair, pero tienen el interés que el au pair les hable en el otro idioma. O sea, que por ejemplo, tienen interés que los niños aprendan de primera mano, de primera fuente, por ejemplo, el español, y están interesados en que el au pair pues haga una vida en español. Claro, por supuesto, le facilitan también el aprendizaje del alemán, en el caso de aquí de Austria. ¿Cómo has podido utilizar el español o es algo que no es parte de lo que se espera en tu caso? Bueno, en mi caso exactamente no se espera eso, a pesar de que yo les he explicado algunas palabras, pero nada de que yo hable en español. De todas maneras, a mí me han escrito muchas familias, yo estando aquí, muchas, muchas, y hay algunas en las que sí les interesa que el au pair hable en su idioma nativo. Y bueno, por lo menos esta familia, yo no soy el primer au pair que tienen. Ellos ya han tenido tres, incluyéndome. El primero es ruso, la segunda es italiana y yo que hablo español. Entonces, a ellos no es como que les interese mucho que aprendan un idioma, aunque por lo que me han dicho, están intentando buscar que la próxima au pair, porque ellos van a tener otra más, que hablen inglés, o sea, que sea por lo menos de Estados Unidos o de Londres. Entonces, nada, ahí sí les interesaría, pero hasta ahora no ha sido mi trabajo. O sea, bueno, por lo general también el perfil de las personas, según mi experiencia, que buscan este tipo de ayuda, de un au pair, son personas que que están en la mitad de sus carreras, que están bien, que son muy educados, que tienen pues el interés de tener también una ayuda en la casa con los niños y a la vez de sentirse con que pueden continuar sus carreras. Entonces, las personas, la interacción con este tipo de personas es también buena porque no entras en cualquier familia, sino entras en una familia de cierto nivel, digamos, de educación. Pues. Entonces, no sé cómo es en tu caso, puedes decir que esto es así o... Sí, por lo menos en mi familia, los dos papás son ingenieros eléctricos, si no me equivoco. Y nada, personas muy educadas. También es que no cualquier persona puede darse el lujo de pagar un au pair. Porque tú dirás, no, bueno, pero es que solo pagan 260 euros al mes y 50 euros el curso.
que, por ejemplo, en mi caso, a mí no me pagan 50 euros el curso, sino que me pagan todo el curso. Es también dar comida a una persona más, es tener una habitación. Todo esto es mi habitación y hay más para allá. O sea, no cualquier persona puede darse el lujo de pagar un au pair. Normalmente las familias, yo tengo mucha familia aquí en Europa, este, hacen todo por su cuenta y no tienen a nadie que les ayude con nada. ¿Qué pasa? Normalmente las personas que necesitan un au pair, son personas que también están trabajando. O sea, esa es la razón principal. Entonces, una de mis labores era llevar a los niños al colegio, después cuando están aquí en la casa, cocinarles a los niños, ayudarlos a hacer tareas, porque cosas que los papás normalmente deben hacer, pero como no pueden estar presentes, necesitan la ayuda de un au pair. Mira, bueno, y también te pagan el seguro, ¿no? ¿O cómo es Sí, eso? el seguro lo pagan, o sea, yo no tengo ningún gasto, absolutamente ningún gasto, me pagan incluso la línea del teléfono, a mí me pagan todo. ¿Qué pasa? Esto no es algo que sea obligatorio, no es algo que esté en el contrato, es algo que mi familia hace. Así como, por ejemplo, en mi contrato dice que yo puedo trabajar máximo 5 horas al día, pero en realidad puedes trabajar máximo 6 horas al día. O sea, es cuestión de que cuando tú estés buscando tu familia, tú hagas varias videollamadas y no solo que te quedes con la primera familia, tú tienes que hablar con varias familias, ver con cuál tienes un mejor feeling, con cuál te llevas mejor, cuál te parece la más adecuada, porque no es que vas a estar un mes ni dos, sino vas a estar un año con una familia. Entonces, buscar la familia que más te convenga, con la que mejor te lleves, que te parezcan mejor los niños, que se porten bien. Y nada, cuadrar, hacer todas las preguntas posibles y el contrato, este, intentar que te quede lo mejor posible para ti, o sea, tirar para tu lado. Y bueno, yo no tengo, gracias a Dios, ningún gasto, entonces todo lo que yo gano lo puedo ahorrar. Bueno, muy bien la explicación, me parece que es bastante, tiene bastante ayuda para la gente que tenga este tipo de expectativas, de interés. Mira, entonces, bueno, yo creo que es una ocupación que te permite también hacer un tipo de estudio o de otro trabajo, porque si estás ocupado solamente 5 horas, los puedes distribuir de tal forma que puedes seguir con otro tipo de interés que tengas. Que tú estás, ellos se van al colegio todos a la vez y tú tienes entonces la posibilidad de ir a un sitio a aprender el alemán. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, obviamente yo estoy hablando, la gente tiene que saber que yo estoy hablando desde mi caso, cada caso es diferente, cada familia necesita algo diferente. Por lo menos en mi caso, yo tengo suficiente tiempo libre para poder tener otro trabajo. Entonces, además de los 260 euros al mes que estoy ganando con el au pair, estoy ganando otros 450. Y como ya les digo, yo no tengo ningún gasto. Entonces, todo eso es dinero que me queda a mí para ahorrar. También cabe destacar que no cualquier persona puede tener otro trabajo, sino solo personas que tengan pasaporte europeo, ya que la visa de au pair no es una visa de trabajo, es una visa de au pair. Literalmente se llama visa de au pair. Entonces, algo importante a destacar, yo tengo mi curso de alemán en las noches, no, no es en el día, aunque también hubiera sido una buena posibilidad, ya que los niños van al colegio y yo me quedo solo en la casa. Cuando estoy solo en la casa me pongo a estudiar o veo una película. Cuando ya es un poquito más al mediodía y se levanta mi familia en Venezuela, hablo con ellos, así me distribuyo. Bueno, excelente. Querías hablar por qué escogiste Alemania, por ejemplo, no irte a Italia. ¿Cuál fue la razón que te llevó a Bueno, Alemania? bueno, son bastantes razones, bastantes. Podría hablar todo el capítulo acerca de esto. Primero, yo tengo una teoría y es la teoría del filtro. Yo, gracias a Dios, nací con un papelito que tengo por ahí, que es mi pasaporte europeo. Y así como yo nací con eso, muchas otras personas también. Pero yo no merecí ese pasaporte. Yo nací y lo tuve por mucha suerte. Entonces, ¿qué pasa? Así como hay mucha gente que lo recibe por absolutamente nada, tienen la posibilidad de irse, por ejemplo, a España
o a Italia si saben italiano. Pero es diferente cuando tú te vienes para Alemania. ¿Por qué? Porque la persona que se viene para Alemania y quiere vivir en Alemania tiene que aprender el alemán. Y para mí cualquier persona que se atreva a venir a aprender el alemán es una persona que va a echarle todo el camión posible para salir adelante en la vida. Porque si tú te lanzas esa travesía que es aprender el alemán, creo que no hay muchas cosas que si te propongas no puedas lograr. Además de esa teoría del alemán que tengo yo, hay otros motivos como por ejemplo los estudios. Aquí las universidades son básicamente gratis. También tienes la opción del Ausbildung. Gente que no es europea puede optar a hacer un Ausbildung para después quedarse, después de hacer el Au pair. O sea, hay bastantes cosas que me llamaron la atención de Alemania, además de que yo desde muy pequeño quise aprender el alemán. Yo me acuerdo que yo una vez descargué Duolingo cuando era pequeño. Pequeño hace 3 años, o sea, tampoco un niñito. Intenté aprender el alemán, yo me rendí. No había chance, eso fue imposible. Y nada, un día estaba en Venezuela buscando opciones para salir, porque yo me podía ir para España. Para mí lo más sencillo era España, ya que yo ahí tengo casi toda mi familia. Pero yo quería algo diferente, yo quería un reto, yo quería aprender un idioma nuevo. Y yo sé que la calidad de vida que me iba a dar España no iba a ser la misma que me puede dar Alemania. Entonces, nada, opté por la opción difícil y hasta el día de hoy no me arrepiento. Este, a veces te puedes sentir un poco solo, a veces quieres salir con amigos, pero no es lo mismo hablar en español con gente nueva que en alemán con gente nueva. Pero es cuestión de adaptarse y saber que todo lo estás haciendo por un bien mayor, de seguir adelante y que cuando te caigas con el alemán, porque te vas a caer, te lo aseguro que te vas a caer con el alemán, es volver a levantarte y seguir estudiando. Y si no lo entiendes, por lo menos a mí me ha pasado que en un mes, sin yo seguir estudiando lo que no entendía, me doy cuenta que ya lo sé. Nada más por cuestiones de la vida, porque por lo menos con el au pair aprendes mucho, mucho, ya que estás todo el día con una familia, con unos niños, hablando todo el día en alemán, te hablan en alemán. Entonces, nada, me parece que también la opción del au pair fue lo que me posibilitó venirme para Alemania, llegar a un país sin tener gastos ni de casa, ni de comida, ni de seguro, ni de absolutamente nada. Y no solo eso, sino de poder ahorrar lo que estoy ahorrando, que son 450 más 260 euros al mes, que en realidad me parece que es bastante para haber llegado con 17 años aquí. Y nada, no me arrepiento absolutamente nada, estoy orgulloso de todo lo que he logrado y nada, tampoco hay que decir que sea una manguangua, no es algo sencillo, porque a veces es difícil tener que estudiar, tener 2 trabajos, después querer hablar con tu familia, pero tener 5 horas de diferencia, no es fácil. Pero yo sé que lo que estoy haciendo va a valer la pena y por eso es que hasta el día de hoy no me he rendido. Bueno, tienes un carácter especial. Hay gente que pasa por algunas crisis. Por lo general, en el primer año la gente entra como en un estado de emergencia en que tiene que sobrevivir a los inconvenientes y entonces, pues, aprende mucho. Es como una esponja, pues. Pero también hay gente que se mete, como digo yo, por el camino viejo de La Guaira y entonces todo lo ven negativo, el clima, esto y lo otro. Es importante lo que tú estás haciendo, que te sientes ocupado, tienes información de distintas fuentes, del nivel de niños que tienen un tipo de información y del nivel de adultos y además tienes esas clases, es decir, estás siendo bombardeado con distintas fuentes de posibles niveles de alemán y de información de vida, pues, que estás teniendo directa, no es algo que es a través de un computador o a través de algo que estás pagando. Y eso es muy bueno porque pues uno cuando se da cuenta pues recoge prácticamente en cada interacción, recoge mucha información sin estar metido en un salón de clases. Y aprendes a vivir desde hasta el punto de que sabes cómo se bota la basura en Alemania, sabes cómo se separa la basura, sabes cómo se presenta uno, cómo se saluda,
cómo se tienden las camas, hay cantidad de información. Eso es un sinfín de información que todas las culturas se diferencian en la vida interna, en las casas, y tú estás teniendo información de insider. Eso es realmente invaluable. Sí. Es que si te pones a ver, es que todo es totalmente diferente. Todo, todo. Es que hasta la forma en la que tú llegas y saludas a alguien, desde ese preciso momento ya todo es diferente. Tú en Venezuela llegas y le das un beso al desconocido, hola, un besito. En cambio aquí, una mano y 3 metros de separación. Entonces, nada, no digo que choca ni que sea algo difícil, sino que es algo de acostumbrarse, de ver cómo lo hacen ellos e intentar adaptarte tú, no que ellos se adapten a ti, porque tú eres el que está llegando, el que está invadiendo su cultura. Entonces, tú eres el que tiene que absorber como una esponja todo lo posible, porque al fin y al cabo, por más que la comida sea diferente, es su comida, no es la tuya. Y por más que tú les puedas ofrecer, mira, esto se cocina en mi país, tú no puedes decirle, no, bueno, esto es mejor. Por más que a ti te guste más, a ellos les gusta más lo suyo. Por más que ellos cocinen una sola vez al día caliente, y a ti te gusta comer 3 veces al día caliente, así son sus costumbres. En Venezuela, por ejemplo, lo que es el reciclaje, olvídate. O sea, eso es absolutamente todo va para la bolsa negra y chao. En cambio aquí eso es separa el vidrio por color, separa el papel, el plástico, desechos orgánicos, todo se recicla. Este, Hay algo que se llama FAN, que es algo que me parece espectacular. O sea, para mí eso soluciona demasiados problemas, es algo súper sencillo, pero si lo analizas, es algo espectacular. ¿Por qué? Vamos a hablar un poquito del FAN. Es básicamente, para las personas que no sepan qué es, que cuando tú compras ciertos tipos de botella, envases en algún supermercado, tú pagas un poquito más. Ponte tú que 2 euros más o 0,50 más, lo que sea. Entonces, tú tienes que después devolver eso y ese dinero te sirve para después comprar más. ¿Qué pasa? Te parece algo sencillo, pero eso es algo profundo. ¿Por qué? Porque eso mantiene las calles limpias, mantiene a gente que es pobre recogiendo las calles, recogiendo todas las cosas que les sirven del fan para comer. Evita problemas de drogadicción porque no les estás dando dinero a las personas que están en la calle, sino que les estás dando una botella que solo la pueden intercambiar por comida. O sea, es algo extremadamente simple, pero que soluciona demasiados problemas y es una de las razones por las que me gusta tanto Alemania. Me parece una cultura impresionante. O sea, le ponen una solución tan simple a problemas tan complejos. Y claro, y tú ahorita, digamos, frente a los niños, tienes que comportarte como si supieras esas reglas casi que del día cero, porque de eso se trata. Pues con los niños no puedes venir y decir, bueno, esto lo voy a tirar aquí y lo otro lo voy a tirar allá, sino es el ejemplo que tienes que dar en la casa y te obligas casi que a entrar en ese aro del día cero. Pues eso es una cuestión que veo muy positivo. Y por supuesto eso te va a quedar para toda la vida, pues ese tipo de aprendizaje no sería lo mismo si tú llegaras a un cuarto que tú alquilas y vas a ir a un curso de alemán, porque entonces ahí podrías mantener en cierta forma algún estilo de vida del que traes, mientras que aquí estás insertándote en un estilo de vida que tienes que acoplarte, pues, muchos niveles de aprendizaje que estás teniendo. Claro, claro. Mira, bueno, yo creo que nosotros, los venezolanos en sí, tenemos una característica que no las notamos a veces y no las evaluamos mucho, pero nosotros somos de cultura europea. Nosotros tratamos siempre de decirnos que somos latinos, que somos latinoamericanos, suramericanos, pero en realidad cuando tú dices latino, estás diciendo que tienes algo de europeo, ya la palabra misma lo dice. Y en sí lo tenemos, o sea, imagínate, hay culturas en que no se sientan en una silla para comer, y hay culturas en que no comen con cubiertos, y hay culturas en que hay formas de, digamos, de saludar que son distintísimas para entre géneros y esa cosa. Nosotros prácticamente hacemos lo mismo que lo que se hace en esta Europa central, solo que venimos de Sudamérica, es como si fuéramos un país europeo prácticamente.
tenemos nuestras desviaciones, tenemos algo de cultura afro-venezolana, tenemos algunas cosas, digamos, que tienen influencia de origen, digamos, precolombino, pero muy poco, porque en Venezuela realmente la influencia precolombina es muy tenue. Entonces, bueno, somos ciudadanos que somos fácil de adaptarnos muy rápidamente en este tipo de cultura. Por supuesto que entonces queda la barrera del idioma, que a la edad que tú tienes es una edad ideal también para Sí. resolver la barrera del idioma. Bueno, es que si tú te pones a ver, nada más es cuestión de estudiar 2 minutos de la historia venezolana para darte cuenta y pensar por qué hay tantos venezolanos que no son solo venezolanos, sino que tal vez tienen un pasaporte portugués, o un pasaporte italiano, un pasaporte español. Y es que si te pones a ver, por más de que hoy en día somos todos los venezolanos los que estamos saliendo de Venezuela, hace no muchos años, si te pones a ver, eran todos los europeos que iban a Venezuela. Y es por eso mismo que todos hoy en día, que portamos un pasaporte europeo, podemos decir, yo soy europeo, mi familia viene de Europa. Yo tengo en realidad más familia que viene de Europa que familia venezolana. Este, y yo agradezco mucho por eso. Yo agradezco todos los días por tener ese papelito que me permite estar aquí. Pero, pero nada, en cuanto a la cuestión de adaptarnos, a mí me parece que no es nada más el hecho de que vengamos o no vengamos de Europa, sino que el venezolano mismo, ya hoy en día, con todas las dificultades que está pasando el país, se adapta a todo. Y la verdad es algo que me parece bueno, pero me parece malo al mismo tiempo, porque ya el venezolano hoy en día ve muchas cosas que son básicas, como wow, wow, tenemos gasolina, eché gasolina, qué emoción, qué felicidad, cuando somos el país con más reservas de petróleo del mundo y nos emocionamos porque echamos gasolina. Y no sé, me parece de pinga, obviamente te emocionas porque pudiste echar gasolina, pero al mismo tiempo me parece desastroso, horrorífico, que la gente se emocione por eso y no que se moleste cuando no tienen gasolina. Porque si te pones a ver, hace no mucho, se llegaban a hacer golpes de Estado. Por no, subimos el precio de la gasolina. Cambio hoy en día ya el venezolano está adaptado a básicamente cualquier cosa mala que le pase y por eso nos adaptamos tan sencillamente a una cultura y no solo cualquier cultura, sino una cultura primermundista. Bueno, yo diría que somos alcahuetas. Te voy a decir una de las cosas que yo digo a mucha gente. Cuando yo nací, no habían rejas. O sea, habían rejas en las casas coloniales porque eso es ya el diseño de las ventanas coloniales tenía unas rejas o de hierro o de madera, pero no era que las casas normales, modernas de Caracas tenían rejas. Yo, por ejemplo, viví en un apartamento era el último piso en Paradero a Venus y ahí no habían rejas, o sea, tenía todas ventanales, puro vidrio pelado y no había ni multilock, ni había rejas en los balcones ni en las ventanas, te podías caer y matarte y listo. Y llegó un momento en que el venezolano empezó a poner la reja. Cuando el venezolano empezó a poner la reja, el nivel de delincuencia era relativamente bajo, era manejable, era, pongámosles comparado ahora, era irrisorio. Lo que se ha debido hacer ahí es que el venezolano ha debido decir, señores políticos, señores policías, señores militares, hagan su trabajo, se le está pagando un sueldo, por favor, metan a estas personas en la cárcel y juzguenlo y que reciban su pena de tal forma que ellos sepan que esa vida que están tomando no es la correcta para que más adelante pues se corrijan y hayan cada vez menos delincuentes. Y además habían bonanzas petroleras, o sea, no era que era un país que tenía un problema social por falta de recursos. Era un país que tenía recursos y tenía problemas social y tenía posibilidades de resolver. Entonces yo creo que el que nos acostumbramos viene desde hace mucho tiempo y luego llegamos al extremo de que tú compras un apartamento nuevo y ya lo compras con rejas y con multilock y con de todo. O sea, ya es una vagabundería. Eso está metido en el sistema, pues ya hay la forma de convivir con los problemas sociales, con la delincuencia y por supuesto llega un momento en que pues
la misma delincuencia está en el gobierno. Porque si tienes un porcentaje alto, tiene que haber un porcentaje de delincuentes en las compañías, en el gobierno, en los que te venden los carros y eso, porque es parte de la sociedad, tiene una masa, un porcentaje X en la sociedad que lleva esa vida de delinquir. Claro, y tú llegas aquí, llegas a Alemania. Yo, por ejemplo, yo soy, además de au pair, mi segundo trabajo, que soy cartero. Yo entrego cartas, entrego periódicos. ¿Y qué sucede? Tú llegas y entras a cualquier casa como que fuera tuya. Ahí no hay reja, ahí no hay nada, no hay absolutamente nada. Hay algunas casas que tienen una pequeña vallita con una puerta y tú puedes abrir la puerta, no es que está ni siquiera cerrada. Y te estoy hablando de que yo a veces reparto en la noche, o sea, no es que lo hago a mediodía y tú entras como que eso fuera tu casa. Entonces tú te das cuenta de que por más de que tú tengas todas las rejas del mundo, tú tengas un cerco eléctrico, un alambre de púas, eso nunca va a solucionar el problema. Eso te está solucionando lo que te va a pasar a ti dentro de tu casa, pero en el momento en el que tú salgas, no has solucionado nada, porque los problemas se tienen que atacar de raíz y no de cómo te está afectando a ti. Entonces, podrán tener todas las casas, un cerco eléctrico, lo que tú quieras, pero nunca vas a poder caminar como yo estoy caminando hoy en día y me sorprendo de la facilidad con la que yo puedo caminar en la noche, con un teléfono sin que me pase absolutamente nada. En cambio, en Venezuela, bueno, eso ya es otro problema. Tú sales con el teléfono a caminar en la noche, hermano, Dios te bendiga. Sí, bueno, Salvatore, bueno, lamentablemente estamos llegando al final del programa por cuestiones de Zoom y de tiempo y esas cosas. Pero bueno, yo siempre le pido a estas alturas a las personas que den como una conclusión, que dejen un mensaje, que den algo que deba quedar para los que escuchan este programa. Bueno, no tenía absolutamente nada preparado, así que vamos a improvisar. Miren, amigo venezolano, colombiano, o lo que sea, que esté viendo este programa, la verdad es que desde que llegué aquí a Alemania me he dado cuenta de que si te propones algo lo puedes lograr, de que he aprendido el alemán más rápido de lo que yo pensaba, a pesar de que me he dado cuenta de que es muy difícil, de que si tu miedo al emigrar es, no, bueno, no sé si puedo aprender el idioma, se me va a hacer muy complicado. Es un limitante que tú te estás poniendo y ese limitante no te lo tienes que poner. Yo montando mis TikToks he visto gente diciéndome, el nivel que tienes de alemán no se puede tener con los 8 meses que llevas ahí. Y yo les digo, mira, a mí no me parece que tú me estés poniendo limitantes a mí, porque si te los quieres poner a ti, tú te los pones. Pero tú no sabes todo lo que yo he estudiado, todo lo que me he esforzado, todos los libros que he leído, las películas que he visto y las noches que he pasado estudiando para estar donde yo estoy. Entonces, no se pongan nunca un limitante porque en realidad eso es lo único que te puede detener. Tú mismo eres el que te detienes. Este, y nada, por más que hay que estar claro de que si quieres aprender alemán es difícil, mucho más difícil que el inglés. Tienes que saber eso. La única solución es ponerte a estudiar. O sea, no es, no, bueno, me voy a descargar 30 aplicaciones. No, chamo, o sea, tú agarras tu libro, lo abres, lo lees. ¿Quieres utilizar una aplicación? Utiliza un diccionario. Utiliza Tandem para hablar con gente nativa. Pero no hay absolutamente nada, Duolingo, nada de eso te va a tener en un nivel del idioma que tú hables como un fluido o como una persona alemán, un nativo. Entonces, nada, o sea, que si tú quieres aprender algo, y no solo en el contexto de los idiomas, sino de cualquier cosa en la vida, empieces, no lo dejes para más tarde, por lo menos es lo mismo que me pasó con el TikTok. Yo no pensé tener 20.000 seguidores en 3 semanas y ya los tengo. Y si sabes algo, compártelo con el mundo, porque tú puedes ser muy buen pintor, pero si tú nunca muestras lo que tú estás pintando, nadie te va a comprar, nadie te va a decir que tienes un buen trabajo, nadie te va a decir que sirve lo que estás haciendo. Y bueno, llevo 8 meses en esto y en 3 semanas que estoy compartiendo mi contenido, a muchas personas le ha interesado, he ayudado a muchas personas. Y bueno, lo mismo puedes hacer tú. Tal vez pienses, no, bueno,
no tengo absolutamente nada que compartir. Chamo, todo el mundo tiene algo que compartir. Yo tengo 18 años y estoy compartiendo con el mundo mis experiencias. Si tú tienes 30, puedes tener más del doble de experiencias que yo tengo. Nada más cuestión de sacar tu cámara, sonreír y decirle al mundo, mira, yo sé hacer esto y lo hago bien. Y probablemente muchas personas te van a llegar y decir, oye, ¿cómo lo hiciste? Quiero aprender. Muy buenas las palabras. Bueno, ahorita que nombraste cámara, en un principio yo dije, bueno, él es un fotógrafo, pero ahorita diría yo que tú eres más que un fotógrafo, eres un joven que está luchando, que está demostrando que está controlando su vida y además de eso, bueno, tienes todas las cualidades de ser un comunicador, un influencer, porque tienes esa forma de hablar genuina, de ser sincero, de explicar sin ningún interés prácticamente, sino por explicar. Y eso creo que te lo agradece la comunidad que te sigue y los futuros seguidores van a encontrar en ti una persona que les va a servir de apoyo para muchas cosas, porque es una cosa es que alguien lo diga en forma académica y otra cosa es que alguien lo diga, como tú lo dices, de tu corazón, de tu vida real, pues. Y eso se nota, eres muy genuino. Te deseo lo mejor, creo que estás haciendo muy bien uso de todo lo que has tenido, tu papel ese que tú dices, lo invertiste bien y bueno, eres muy joven, tienes la vida por delante y seguramente vas a tener muchas otras posibilidades de usar ese carácter que tienes y esa forma tan jovial de llevar la vida, te va a llevar a otros caminos y estoy seguro que va a ser de mucho provecho. Espero poder seguirte un tiempo para ser testigo de eso. Y bueno, lo mejor para este 2020, que termine bien en tu caso y que empecemos el año que viene también con buen pie. Y bueno, estoy a la orden en Viena, puedes incluso contactarme si quieres venir a conocer Viena, un sitio que vale la pena venir. Y bendiciones. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, gracias a ti.